Alex hasn't even seen it yet, so this might be the first time that Alex sees it watching this video. Alex, I hope you like it. We've definitely worked hard to get to this point. La reconstrucción del Bugatti Chiron de Matt Armstrong ya había dividido opiniones. Después de instalar el enorme kit de carrocería ancha Venom de $700.000, muchos espectadores cuestionaron el diseño, especialmente porque el coche todavía parecía sin terminar. Pero Matt sabía que el veredicto final tendría que esperar hasta que todo el kit estuviera terminado, pintado y transformado en un diseño único y completo. El kit de carrocería en sí era mucho más serio de lo que algunos espectadores suponían. A pesar de su aspecto tosco, los paneles estaban fabricados completamente en fibra de carbono, el mismo material fundamental utilizado en la carrocería original del Chiron. Lo que la gente estaba viendo era únicamente la capa de imprimación y gel coat antes de la pintura final. Más importante aún, Matt nunca tuvo el lujo de simplemente pedir paneles de reemplazo para el Bugatti. Desde el comienzo de la reconstrucción, Bugatti había dejado claro que el Chiron dañado tendría que regresar a Francia para una reparación oficial. Eso significaba que Matt y su equipo tenían que encontrar sus propias soluciones prácticamente para todo, y el kit de carrocería ancha Venom se convirtió en uno de los mayores ejemplos de ese enfoque. Sin embargo, antes de que el coche pudiera ser pintado, Matt todavía tenía que tomar una decisión importante: el alerón trasero. El kit Venom había sido diseñado utilizando un Bugatti Chiron estándar que contaba con un alerón trasero hidráulico. El Chiron Pure Sport de Matt era diferente. Ya tenía un alerón trasero fijo, lo que significaba que la plataforma de montaje suministrada con el kit de carrocería ancha no encajaba correctamente con la estructura del Pure Sport. Por lo tanto, Matt tenía dos opciones. Podía modificar el alerón Venom para adaptarlo al Pure Sport o eliminarlo por completo y volver al alerón original del Pure Sport. Después de considerar cómo podría verse el coche terminado, Matt decidió retirar los soportes del alerón Venom y utilizar en su lugar el alerón original del Pure Sport. El alerón original ya utilizaba los puntos de montaje correctos y había sido diseñado y probado específicamente para el coche. Además, le daba al kit de carrocería ancha una apariencia más limpia y similar a la de fábrica. Retirar los soportes Venom requería apartar las extensiones de los pasos de rueda traseros y acceder a los tornillos situados debajo. Una vez retirados los soportes de ambos lados, las zonas podrían finalmente alisarse antes de la pintura. Entonces llegó el momento de la verdad. El alerón original del Pure Sport fue instalado en sus puntos de montaje de fábrica, haciendo que el Chiron pareciera menos un proyecto de postventa y más una creación de fábrica altamente personalizada. Con el alerón trasero resuelto, Matt volvió a montar una parte suficiente del coche para comprobar su distancia al suelo. El nuevo parachoques delantero quedaba extremadamente bajo, pero, sorprendentemente, el Chiron se desenvolvía en la carretera sin problemas importantes. Al demostrar que la conversión era práctica, llegó el momento de enviar el coche al taller de Jack. Jack y su equipo solo tenían 5 días para transformar aquella carrocería ancha, áspera e inacabada en algo digno de un Bugatti. Primero, retiraron el vinilo existente y la película protectora de la pintura, seguidos de los paneles de la carrocería. Las piezas de fibra de carbono del kit de carrocería ancha y los paneles originales fueron entonces desmontados, lijados, rellenados y preparados para la pintura. El interior fue sellado para protegerlo del polvo, mientras que los cristales permanecieron instalados y fueron cuidadosamente protegidos alrededor de las juntas. Después de horas de preparación y de dormir muy poco, el Chiron finalmente estaba listo para recibir la pintura. Matt eligió un aspecto completamente diferente, un púrpura perlado profundo inspirado en Lamborghini. El pintor, conocido como Candyman, trabajó a una velocidad increíble, transformando la áspera carrocería de fibra de carbono en algo que parecía mucho más caro y completo. El acabado púrpura cambió por completo el carácter del Chiron. El kit de carrocería ancha Venom, que antes parecía inacabado, ahora parecía el de un hipercoche diseñado específicamente para ese propósito. Sorprendentemente, todo el trabajo de pintura se completó dentro del plazo de 5 días. Pero la transformación aún no había terminado. Comenzó el montaje final. Esta vez, cada componente tenía que instalarse de forma permanente. Matt comenzó con las complicadas puertas, que habían sido completamente desmontadas. Los paneles interiores de las puertas, cristales, juntas, espejos, cableado, reguladores, manijas,
sensores y un sinfín de piezas pequeñas tenían que volver a sus posiciones correctas. Los espejos de las puertas fueron especialmente difíciles. Su cableado tenía que pasar por una abertura diminuta y el conector eléctrico había sido previamente desmontado. Utilizando una fotografía de referencia tomada antes del desmontaje, Matt restauró cuidadosamente cada cable a su posición correcta. Probó el espejo antes de montarlo por completo para evitar tener que desmontarlo todo de nuevo si algo no funcionaba. Después, la puerta fue reconstruida pieza por pieza, comenzando con la junta superior, la ventanilla triangular y los elementos de montaje. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, Bob estaba reparando el sistema de aire acondicionado dañado. El accidente había roto uno de los conectores originales de las tuberías, así que, en lugar de reemplazar toda la sección, Bob fabricó una pieza de repuesto personalizada que se conectaba al punto de montaje original de Bugatti. Después de darle cuidadosamente la forma necesaria y fijarla, el sistema de aire acondicionado dañado quedó restaurado. Con esa reparación completada, Matt se preparaba para viajar a Miami, donde continuaría el montaje restante del Chiron. De vuelta en el Chiron, Matt continuó reconstruyendo la puerta del conductor. Instaló la manija interior, el cierre manual, la tapa exterior morada, el mecanismo del elevalunas, el cristal, el sensor de impacto, el motor, el cableado y la luz de cortesía antes de colocar el panel interior de la puerta. Sin embargo, todavía no estaba listo para terminar la puerta de forma permanente. Primero había que comprobar todos los sistemas eléctricos. Después de conectar el enchufe eléctrico azul y encender el contacto, Matt recalibró la ventanilla bajándola por completo y volviéndola a subir. Funcionó, aunque el cristal parecía estar ligeramente demasiado alto sin las juntas y molduras que lo rodeaban, lo que significaba que la puerta aún podría necesitar algunos ajustes. A continuación llegó el turno del retrovisor. Por suerte, el recableado había sido un éxito. El espejo se movía correctamente en todas las direcciones. Matt completó entonces el montaje instalando la carcasa exterior y el cristal calefactable. La mayor transformación todavía estaba por llegar: la instalación permanente de las extensiones del kit de carrocería ancha Venom. Matt montó el panel de la aleta trasera original con unos cuantos tornillos. Después, preparó la extensión del arco de fibra de carbono de Venom lijando la zona de contacto. También se cortó, moldeó y pegó una rejilla de malla en el panel para eliminar un hueco expuesto. La extensión se fijó utilizando un adhesivo estructural de 2 componentes diseñado para soportar las fuerzas que el Chiron podría experimentar a velocidades extremas. Los tornillos proporcionaron soporte adicional mientras varias abrazaderas mantenían el panel firmemente pegado contra la aleta original hasta que el adhesivo se endureciera. El proceso se repitió en el lado opuesto. A medida que los paneles morados iban uniéndose, el kit de carrocería ancha finalmente comenzaba a parecer un diseño cohesionado, en lugar de varias piezas aftermarket independientes. Mientras tanto, Bob continuaba reparando el sistema de aire acondicionado en Miami. El componente de reemplazo encajaba correctamente, pero todavía necesitaba instalar un nuevo filtro deshidratador del aire acondicionado. Taladró un punto de montaje, instaló tuercas remachables, fijó la abrazadera y colocó el deshidratador. De vuelta con el Chiron, Matt terminó la aleta trasera del lado opuesto y luego volvió a desmontarla para poder instalar correctamente la talonera lateral. También reinstaló las rejillas, las cubiertas de las tomas de aire y los componentes electrónicos situados dentro de la aleta trasera. Un pequeño módulo informático era especialmente importante porque controlaba varias funciones de iluminación exterior, incluidas las luces laterales y de freno. Matt se aseguró de que quedara correctamente sujeto antes de volver a instalar el panel morado de la aleta. Tornillo a tornillo, los enormes pasos de rueda morados y las agresivas extensiones laterales comenzaron a integrarse con el diseño original de Bugatti. Lo que inicialmente parecía extremo ahora se estaba convirtiendo en un conjunto sorprendentemente cohesionado, e incluso Matt comenzaba a visualizar el resultado final. Pero la reconstrucción todavía no había terminado. Había que montar el otro lado, instalar más piezas de carrocería y terminar el sistema de aire acondicionado. Mientras Matt continuaba colocando los paneles de carrocería, Bob se ocupó de las líneas de aire acondicionado dañadas. Al no disponer de una dobladora de tubos adecuada, utilizó el calor controlado de un soplete para dar forma cuidadosamente a los tubos de aluminio. El proceso requería precisión, ya que el metal podía sobrecalentarse y fundirse rápidamente. Bob calentó y moldeó cuidadosamente cada sección antes de continuar.
Mientras tanto, Matt seguía con el lento y exigente proceso de instalar las piezas de carrocería restantes del Chiron, acercando cada vez más el Bugatti morado reconstruido a su finalización. Cada panel tenía que quedar perfectamente alineado antes del montaje definitivo. Matt también instaló el tapón de llenado de aceite y comprobó su apertura electrónica, confirmando que funcionaba correctamente. Bob reparó entonces la primera línea del aire acondicionado utilizando soldadura en lugar de soldarla mediante un proceso más agresivo, que había resultado demasiado fuerte para el delicado aluminio. La segunda sección requirió varias curvas precisas para conectar el deshidratador con el condensador. Después de soldar y apretar todo, el sistema de aire acondicionado quedó reparado, aunque todavía necesitaba refrigerante. Mientras tanto, las llantas reacondicionadas se terminaron en color plateado en lugar del negro original, creando un contraste más limpio con la carrocería morada. Los costosos neumáticos originales fueron transferidos, ya que seguían en buenas condiciones y coincidían exactamente con las especificaciones del Chiron. También se instalaron nuevos sensores TPMS antes de montar y equilibrar las ruedas. Durante otro trabajo en el compartimento del motor, Matt estuvo a punto de provocar un desastre. Al subirse a la estructura de soporte, el Chiron se desplazó y sacó de su sitio los soportes del eje delantero. El coche estuvo peligrosamente cerca de caer, pero Matt logró escapar sin sufrir daños graves y el Bugatti sobrevivió. Una vez que el coche volvió a estar bien sujeto, Matt continuó instalando los paneles de las aletas traseras y las molduras. El siguiente desafío fue el cristal de la puerta. Después de instalar las juntas, Matt descubrió que la ventanilla no estaba correctamente colocada en el marco, así que ajustó el mecanismo del elevalunas hasta que se movió suavemente y quedó bien sellada. Entonces pudo instalarse el panel interior definitivo de la puerta, dejando al descubierto el nuevo interior de E3 Customs frente al exterior de color morado oscuro. También apareció otra pieza de cristal dañada procedente del accidente original, que todavía conservaba el sello original de Bugatti. Dado que era difícil conseguir piezas y tornillos originales de fábrica, restaurar el Chiron exactamente según las especificaciones de fábrica ya no era realista. En su lugar, se estaba reconstruyendo según las especificaciones de Matt. La pintura morada también hacía que el kit de carrocería ancha Venom pareciera mucho más integrado con el diseño original del Chiron. Antes de poder continuar con la parte delantera, el sistema de aire acondicionado reparado tenía que demostrar que podía mantener el vacío. Utilizando un kit de vacío y carga casero, el equipo hizo el vacío del sistema y rápidamente pareció descubrir una fuga. El problema resultó ser sencillo. Bob había olvidado colocar los sellos en uno de los racores. Después de reemplazarlos, el sistema mantuvo el vacío y se pudo añadir el refrigerante. Pero otro error provocó un contratiempo. Un racor del condensador delantero del aire acondicionado se desprendió porque una de las conexiones no había sido asegurada con un tornillo. Después de instalar los tornillos que faltaban, se repitió el proceso de vacío y llenado. Esta vez, todo se mantuvo en su sitio. Los manómetros mostraban lecturas normales. Finalmente, el aire comenzó a enfriarse. Con el aire acondicionado funcionando, Matt volvió a trabajar en el exterior. Las cubiertas plateadas del motor fueron reconstruidas con sus rejillas y componentes más pequeños antes de ser instaladas. Después siguieron las tomas de aire traseras de cristal, las cubiertas del motor, la plataforma del alerón, la luz de freno, la cubierta del escape y la rejilla trasera, dejando únicamente el alerón trasero, que todavía estaba siendo pintado. A continuación llegó el momento de trabajar en la parte delantera. Como la carrocería original había quedado destruida, el padre de Matt montó el parachoques Venom fuera del coche, instalando el splitter, los pequeños elementos laterales, la parte inferior del parachoques y las aletas delanteras antes de colocarlo en el vehículo. Debido a que era difícil conseguir las rejillas originales de Bugatti, el equipo fabricó su propia rejilla de malla, eligiendo un patrón de panal de abeja cerrado para la característica herradura central. No era idéntica a la de fábrica, pero esto nunca pretendió ser una restauración original de fábrica. Una vez instalada la parte delantera morada, la transformación se hizo evidente. El kit de carrocería ensanchada se veía mucho más cohesionado. Las separaciones entre los paneles eran sorprendentemente buenas y los faros ya podían instalarse. El capó presentó otro problema porque sus bisagras, dañadas en el accidente, estaban gravemente dobladas. En lugar de esperar por unos repuestos de Bugatti que no estaban disponibles, Matt volvió a dar forma a las bisagras y adaptó un componente de Volkswagen para el pestillo roto. Por primera vez,
El Chiron parecía casi terminado. Todavía había que terminar el parabrisas, los limpiaparabrisas, los pilares A, los molduras, el cristal del techo, el alerón, el salpicadero y otros detalles, pero montar las nuevas ruedas demostró lo bien que funcionaba el kit Venom con la pintura morada. Los detalles plateados daban al agresivo kit de carrocería ensanchada un aspecto más refinado. Lo que había comenzado como un Bugatti destrozado e inacabado ahora se estaba convirtiendo en un hiperdeportivo personalizado completamente terminado. El trabajo más difícil finalmente había quedado atrás y el siguiente gran objetivo era conseguir que el Chiron volviera a la carretera. Lo más importante era que Alex, el propietario, todavía no había visto la transformación. Después de meses de reconstrucción, fabricación e improvisación, Matt finalmente se acercaba al momento en que Alex podría ver lo que habían creado. El parabrisas era ahora la última pieza importante que separaba al Chiron reconstruido de su regreso a la carretera. Y una vez instalado, solo quedaba una pregunta por responder. ¿Podría el Bugatti morado reconstruido por Matt sobrevivir realmente a la prueba de velocidad máxima?